Hola a todos. Para empezar a abordar todos los temas relacionados con este curso que versa sobre la electricidad y el magnetismo, tenemos que empezar por las magnitudes eléctricas, qué son y cómo se relacionan entre ellas. Hoy vamos a ver el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Empecemos. El voltaje tiene muchos otros nombres, como diferencia de potencial o tensión eléctrica. También es conocida como fuerza electromotriz. Es la principal característica de las baterías. Veamos. Acá tengo muchas baterías. Por ejemplo, esta es la batería de una rumba. Esta batería podría servir en un carro de control remoto o un dron. Y esta es la batería de su laptop. Un conjunto de estas dentro de su laptop. Y así muchísimas baterías, cada una tiene un voltaje distinto. También tiene otros datos, pero su principal característica es el voltaje o la tensión, lo que medimos en voltios. Para saber entonces qué es el voltaje, es básicamente una fuerza, se llama fuerza electromotriz, es la fuerza que coloca en movimiento a los electrones. Es aquella fuerza que los empuja o que provoca que se muevan. Pero para eso, para saber cómo produce la corriente eléctrica, tenemos que irnos dentro de una pila o dentro de cualquier artefacto en donde se genera una fuerza electromotriz. ¿Cuál es la razón de la fuerza electromotriz? La razón de la fuerza electromotriz radica en algo muy pequeño, el átomo. Sabemos que todos los elementos están compuestos de átomos. Y en el átomo tenemos el núcleo, en donde tenemos protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. En la periferia es donde se encuentran los electrones en distintos niveles de energía. Acá tenemos un nivel, acá tenemos otro nivel mayor. Los electrones tienen carga negativa. Precisamente la fuerza que mantiene unidos a los electrones a su átomo es la fuerza eléctrica que existe entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas de cada electrón. De manera que, si tomáramos un electrón de estos y lo quitamos, si lo quitamos, estamos quitando una carga negativa. Entonces, en el lugar en donde solía estar esa carga negativa, va a quedar lo que se llama un hueco. Y un hueco va a ser un espacio que acepta o necesita una carga negativa, convirtiendo a todo el átomo en una carga desequilibrada que tiende al positivo. ¿Por qué tiende al positivo? Porque tiene ahora más cargas positivas que negativas porque le acaba de abandonar una. Entonces, cuando tenemos un átomo al cual no se le ha quitado ni una carga negativa y contiene lógicamente todas sus cargas positivas en el núcleo, el átomo está equilibrado y no tiene carga. Pero cuando tomamos una carga negativa y la quitamos, todo el átomo tiene carga positiva y esto se llama un catión. Por otra parte, si en lugar de quitarle un electrón
Más bien tomamos otro electrón y lo colocamos a la fuerza dentro de un átomo, teniendo entonces una carga negativa además. Ahora está desequilibrado todo el átomo hacia lo negativo, se vuelve una carga negativa, un ión, que en este caso se llama anión. Y desde luego, si tenemos cationes por un lado, cationes, y tenemos por el otro aniones, va a haber una fuerza de atracción entre ambos y se establece un campo eléctrico entre ambos. Ahora que ya sabemos el origen de las cargas eléctricas, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esta batería. Veamos qué es lo que sucede dentro de una batería. En este ejemplo tenemos una cuyos polos están compuestos por zinc y cobre. Y podemos ver perfectamente cómo se da un flujo de aniones hacia el zinc. Como ya vimos, los aniones son cargas negativas. Entonces el zinc se va llenando de cargas negativas. Pero por cada carga negativa que se acumula en el zinc, lo que significa es que esa carga salió del cobre y entonces dejó en el cobre huecos en donde solían estar esas cargas, dejando entonces una carga positiva. Ahora ya sabemos que es necesario realizar un trabajo sobre las cargas para que éstas pasen de un lado a otro y puedan almacenarse. De manera que, al robar electrones del polo positivo y colocarlos en el polo negativo, en el polo positivo se van creando aniones, que son átomos que han perdido sus electrones, o algunos de ellos, y se va cargando de forma positiva. En tanto que en el polo negativo, lo que va a suceder es que se van acumulando electrones de más, que lo que van creando son cationes. Ahora lo que tenemos entre los dos polos es un campo eléctrico. Y se ha realizado un trabajo sobre las cargas para que pasen de un lado a otro. ¿Quién realizó ese trabajo? Se necesita energía para realizar un trabajo. La unidad de la medida de la energía y del trabajo es la misma, Joule. El trabajo y la energía se miden en Joule. Es decir, es necesario los Joule, la energía, para crear ese campo magnético. ¿Ok? En una batería de estas, ¿de dónde sale? Principalmente salió de su química, energía química, fue la que provocó la primera polarización. Pero una vez que se descargó esta batería, se recargó en un cargador y el cargador se conectó a un enchufe eléctrico. Ok, ahí está esa energía. Hay una transformación de energía eléctrica a energía eléctrica también, en donde lo que estamos haciendo es almacenar energía. Cuando esto se colocó en un cargador, entonces lo que sucedió fue que la energía eléctrica fue la que creó ahora el nuevo campo eléctrico. Por lo tanto, siempre hay un trabajo sobre esas cargas. Bien, la unidad de medida del trabajo es el Joule y la unidad de medida de las cargas es el Coulomb. Entonces, vamos a establecer qué es un voltio. Un voltio se da cuando, para mover la cantidad de cargas equivalente a un Coulomb de carga, se ha trabajado un Joule sobre esas cargas. Eso es un voltio. De esta forma,
el voltaje está relacionado con la energía potencial. De la misma forma que esta bolita en este momento gana energía potencial con respecto al suelo. Y esta otra tendría mayor energía potencial con respecto al suelo. Y tendría mayor energía potencial que esta. Utilizo esta analogía porque sucede exactamente lo mismo con las cargas eléctricas. Estas bolitas representan las cargas eléctricas, en nuestro caso, los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica, en tanto que las bolitas tienen masa. Los electrones tienen que vencer un campo eléctrico para llegar de un punto a otro, en tanto que las bolitas tienen que vencer un campo gravitacional para ser elevadas a través del campo gravitacional para ahora tener energía potencial. Entonces, de la misma forma que estas bolitas ganan energía potencial porque se está trabajando, mi mano está trabajando sobre ellas, otorgándoles energía. Y ahora tienen energía potencial. Recuerden, la energía potencial se llama así porque está latente. Está de forma potencial. Todavía no se ha manifestado. No se ha manifestado en forma de movimiento o cinética. De la misma forma que la energía de estas bolitas está latente por manifestarse, de esa misma forma, los electrones están presentes acumulándose en el polo negativo y están esperando por manifestarse. La energía de esta batería en este momento es potencial, no se ha manifestado. Solo tiene voltaje. Su voltaje es la energía potencial. ¿Y de qué forma se podría manifestar esa energía potencial en energía cinética? Haciendo que se muevan las cargas o haciendo que se muevan las bolitas. Pues lo que hay que hacer es colocar un puente para que fluyan. Veamos. En el caso de las bolitas, su energía potencial se ganó cuando las bolitas pasaron desde el piso hasta la parte de arriba de la madera. En el caso de la batería, los electrones ganaron su energía potencial cuando pasaron desde el polo positivo internamente dentro de la batería y se acumularon en el polo negativo. En ambos casos, el puente debe colocarse exactamente entre los puntos en donde existe esa diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? La que existe desde el suelo hasta la parte alta. Y si las bolitas no encuentran ningún obstáculo desde la parte alta hasta el suelo, fluyen. De la misma forma, en la batería deberíamos colocar el mismo puente. Un puente que exista entre el polo positivo y el negativo, que es donde existe la diferencia de potencial. Porque entre los polos de la batería es donde existe ese voltaje o potencial eléctrico, esa diferencia de potencial. Vamos a ver con este voltímetro esa diferencia de potencial. Entre los polos de la batería existe un potencial de 12 voltios.
Entonces, ¿qué pasa si colocamos un puente conductivo, como lo es este bombillo, entre los terminales de la batería? Que las cargas, al igual que las bolitas, van a poder fluir desde donde estaban acumuladas hasta su otro punto de donde partieron. De la misma forma que esta bolita partió del piso y ganó energía al ser colocada en la parte alta, y después, debido al puente, se puede manifestar su energía potencial en energía cinética. Recuerden que los electrones fueron tomados desde la parte positiva y al irse dejaron espacios en donde solía estar un electrón, y por eso este espacio le hacen falta electrones y puede recibir electrones y atrae electrones. Estos electrones fueron tomados y depositados a la fuerza debido a un trabajo en el polo negativo. En el momento en que entonces colocamos un puente, liberamos esa energía potencial y se transforma en energía cinética, que vemos manifestarse en forma de luz en el bombillo. Ahora, recapitulemos. Tenemos en la batería voltaje, porque lo que tenemos es energía potencial, diferencia de potencial eléctrico. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces a través de la luz, a través del bombillo? Están fluyendo cargas. Y el fluido de las cargas es lo que llamaremos corriente eléctrica. Entonces ven, ya tenemos acá dos de las magnitudes eléctricas que íbamos a estudiar hoy. El voltaje, que radica en la batería. El voltaje es propio de la batería. Es esa diferencia de potencial, esa fuerza electromotriz que coloca en movimiento a los electrones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre los dos hay un campo eléctrico. Hay una fuerza esperando hay un potencial. Ese potencial es el que llamamos voltaje. Y recuerden, cada voltio se establece cuando un coulomb de carga ha sido movido y al moverse se trabajó sobre él, y ese trabajo es igual a un joule de energía. Recuerden, la unidad de medida del trabajo y de la energía es el mismo. Entonces, ahora que ya tenemos ese voltaje acá, entre los dos polos de la batería, en el momento en que colocamos un puente, se libera esa energía y de hecho se recombinan los electrones que van a fluir desde el negativo hasta el positivo para alojarse de nuevo en el lugar en donde pertenecían. Pero la energía química que quedó almacenada acá recombina de nuevo las cargas. Pero en algún momento todo ese flujo de corriente va a emparejar la cantidad de cargas de un lado y del otro, y en ese momento es cuando decimos que la batería se descargó. Y en ese momento es cuando recurrimos a un cargador de baterías, como este que recarga este tipo de batería, o como el que usted utiliza en su celular para recargar la batería interna de su celular. Y lo que va a suceder es que la energía del cargador va a tomar esas cargas y les va a trabajar sobre ellas, colocándolas en otro punto y dándoles entonces energía potencial. Y ese potencial será de nuevo voltaje. Ya vimos qué es el voltaje. Ya sabemos que es energía potencial que está esperando por manifestarse de forma cinética, y que la manifestación cinética es la corriente eléctrica. Es justo lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de los electrones a través de un conductor o a través de un medio que les pueda conducir de un lado a otro. ¿Cuáles son esos lados? Esos lados son en donde exista diferencia de potencial o voltaje. Entonces, si tenemos voltaje
podemos producir corriente eléctrica a través de un conductor. De la misma forma que ya lo vimos, como el potencial que existe en esta batería puede producir corriente eléctrica a través del bombillo. Bien, recuerden una cosa importante. El término voltaje es un término popular dado su unidad de medida, el voltio. Pero su nombre más correcto es tensión eléctrica. También se puede utilizar diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Ahora vamos a ver el siguiente de los tres que estamos viendo en este momento. La siguiente magnitud es la corriente eléctrica. Veamos qué es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es esa manifestación cinética de la energía eléctrica. Es un flujo de electrones a través de un cuerpo que lo conduzca. ¿Ok? ¿Cómo es posible entonces que se pueda dar ese flujo eléctrico a través de un cuerpo conductor? ¿Y qué es lo que fluye? Bueno, lo que fluye son cargas. Las cargas son los electrones, que ya vimos que cuando fueron colocados de un lugar a otro, ganaron potencial y ese potencial es el que se está manifestando en el bombillo. Ese potencial provoca corriente. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué los conductores pueden conducir? Bien, hay muchos tipos de conductores. Acá tengo cobre, que es uno de los mejores conductores que tenemos, además con un precio adecuado. Porque, por ejemplo, el oro, el platino, conducen muy bien la corriente eléctrica, pero son muchísimo más caros. Bien, ¿qué tiene el cobre de especial? Porque es conductor. ¿Qué tiene de ventaja sobre los demás elementos de la tabla periódica? Bueno, hay otros elementos que también conducen. Está el cobre, el aluminio. Acá tengo un trozo de tuxteno. Aquí tengo acero. Y acá tengo teflón. Y he colocado un par de terminales o lagartos en la batería. Y he colocado el bombillo en una de los lagartos. Si coloco el otro, enciende el bombillo. ¿Ok? Vamos a hacerlo a través del cobre. El bombillo enciende porque el cobre conduce. ¿Ok? El cobre conduce. ¿Qué tal el aluminio? Vamos a ver si el aluminio conduce. El aluminio conduce. Conduce muy bien. De hecho, también hay conductores de aluminio. Vamos a ver qué pasa con el tuxteno. Tenemos el tuxteno acá. Y sí, efectivamente conduce también. El tuxteno se utiliza para hacer calentadores, como por ejemplo en su ducha, en su termoducha, hay un helicoide de estos que llamamos resistencia de tuxteno. Pero hay otros materiales que llamamos aislantes. Les llamamos así porque no conducen. Por ejemplo, la cerámica. A través de la cerámica no hay conducción. Otro ejemplo, el plástico. Y a través del plástico tampoco tenemos conducción. Tenemos el teflón. Y a través del teflón no tenemos conducción. Pero ¿qué difiere entonces al plástico, al teflón y a la cerámica de los conductores? Veamos este que nos faltaba. Recuerden, esto es acero inoxidable. También conduce el acero inoxidable.
Entonces tenemos dos bandos que vamos a llamar los conductores y los aislantes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los conductores y los aislantes? La diferencia también de nuevo va a estar en el átomo, en algo que vamos a llamar electrones libres. Los electrones libres viven en los conductores. Vamos a ver. Y bien, ¿qué son los electrones libres? Los electrones libres se encuentran en los materiales conductores y son electrones de las últimas periferias o los últimos niveles de energía de esos átomos de ese conductor, que bien, se les llama libres, pero pertenecen a cada átomo, claro. Pero tienen la libertad de moverse porque no están muy arraigados a cada átomo. Por lo tanto, ellos son los encargados de moverse a través de los conductores de fácil forma y generar o producir lo que entendemos como corriente eléctrica. Entonces, sin los electrones libres, no habrían materiales que pudiéramos llamar buenos conductores. Entonces los electrones libres viven en los conductores, viven en el filamento del bombillo, viven en el tungsteno, viven en el cobre, viven en el aluminio. Los electrones libres viven en los conductores. Y por eso es que se puede dar la conducción. La conducción entonces se da por dos medios. ¿Se acuerdan que la conducción se da porque hay una diferencia de potencial? Y que esa diferencia de potencial se creó porque las cargas pasaron desde un punto de potencial neutro, que vamos a llamar desde ahora tierra, pasaron desde un potencial neutro hasta un potencial alto. Entonces pueden conducirse a través de un espacio vacío y también pueden conducirse a través de un conductor. ¿Qué sería un conductor en el ejemplo de las bolitas? Sería, en lugar de un puente completamente vacío, es un puente que ya tiene otras bolitas dentro. Esas bolitas son los electrones libres. Los electrones libres, recuerden que están dentro del cobre, dentro del tungsteno, dentro del aluminio. Ahí están. Y cuando esos electrones libres son expuestos ante una diferencia de potencial, recuerden, para este ejemplo, el potencial lo da la altura. Lo da la altura. En el momento entonces que llevamos este conductor a una diferencia de potencial entre la parte alta de este pedacito de madera y el suelo, se van a mover todas. Bien, ahora viene la mejor parte. Recuerden que teníamos cargas aquí arriba, que son las que se habían acumulado en el polo de la batería porque la energía química o la energía eléctrica las había acumulado acá y son las que ganaron potencial. Después colocamos el puente, pero este puente no va a estar vacío, va a tener portadores de carga. Libres, electrones libres. Esos electrones libres, cuando fueron expuestos a la diferencia de potencial, o sea, a la altura, en este ejemplo, cuando fueron expuestos a la diferencia de potencial, se colocaron en movimiento, pero en el momento en que se colocan en movimiento, esos electrones son sustituidos por otros que salen de la fuente, de la batería.
Y así por cada uno que esté circulando o fluyendo a través del conductor, hay otro que lo sustituye y continúa y continúa y continúa el flujo. Entonces eso nos revela una gran verdad sobre la conducción eléctrica. Y esa gran verdad revelada sobre la conducción es que ya en los conductores, recuerden, estos cables son de cobre. ¿Lo ven el cobre acá? Este filamento es de tuxteno también. Entonces, el cable es conductor. El filamento del bombillo es conductor. Y recuerden que aquí lo que hay es una diferencia de potencial. Y recuerden que en los conductores hay electrones libres. Y recuerdan qué pasa cuando los electrones libres son expuestos ante una diferencia de potencial. Se colocan en movimiento. Entonces, en el bombillo ya hay electrones que, cuando se colocan a la diferencia de potencial de la batería, se colocan en movimiento. Y además, cuando ya están en movimiento, por cada uno que se está moviendo y abandona el espacio en donde solía estar, hay otro que lo sustituye desde la fuente. La gran verdad de la conducción eléctrica es: no hay que esperar a que la corriente salga desde la batería para que fluya a través del bombillo para que el bombillo encienda, sino que la exposición al campo eléctrico es quien los coloca en movimiento y una vez que se han empezado a mover, son sustituidos por otros que van saliendo de la fuente, en este caso la batería. Y esto me lleva a dos cosas para terminar con el tema de la corriente eléctrica o la conducción eléctrica. Una es la unidad de medida de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio. ¿Qué es un amperio? Vamos a definir amperio. Recuerden que lo que fluyen son cargas y que las cargas, la unidad de medida de la carga, que los electrones son cargas, la unidad de medida de la carga es el coulomb. Y recordemos también que esas cargas están fluyendo en circuito cerrado. ¿Ok? Entonces, el circuito cerrado hace que se provoque un flujo de electrones. Los electrones se miden en coulombs, entonces están fluyendo coulombs. Y están fluyendo, los flujos se miden con respecto al tiempo. Nuestra unidad de medida del tiempo es el segundo. Entonces, un coulomb por cada segundo que transcurre es igual a un amperio. Entonces, la unidad de medida de la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones a través de un cuerpo conductor, es el amperio. Y el amperio es un coulomb por segundo. Bien, esa fue la introducción al tema de corriente eléctrica y voltaje eléctrico o diferencia de potencial. Recuerden, también vamos a tener clases sincrónicas en donde usted va a poder preguntar todas esas dudas que le salen en el momento en el que usted está viendo un video. Vamos a dejar este tema acá y vamos a analizar la resistencia eléctrica y la ley de Ohm en otro video para no hacer este muy largo. Nos vemos.